Salmo 14, verso 1. Yo he titulado esta enseñanza: No existe Dios. Dice el versículo número 1. Todos vamos a leerlo a una sola voz. Salmo 14, 1. Dice el versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Den gloria a Dios con todas sus fuerzas. Pueden sentarse, hermano, tenga la amabilidad. ¿Sabe que hay muchos que dicen que Dios es un mito? Que es simplemente fábula, cosa fantasiosa. Y el hombre, en su afán de conocimiento y ciencia, y a través de sus razonamientos, han intentado negar la existencia del Dios que nosotros conocemos. Hay un escritor, yo tengo un libro que me prestaron, un escritor que a lo mejor ustedes habrán oído de él, Richard Dawkins. Él escribió un libro que él tituló El espejismo de Dios. Es un ateo. Y allí, dentro de sus apartes, es un libro muy grande, batió récord de venta. Se llama El espejismo de Dios. Y allí en ese libro hay un capítulo que él tituló ¿Por qué es casi seguro que no hay Dios? Él se basa en algunas argumentaciones. Usa mucho las palabras de Darwin, de Oparín. Habla de la selección natural. Y dice que todo es motivo de la evolución. Es más, él empieza a colocar ejemplos de la selección natural y por qué las especies van mejorando. Y él dice que, por ejemplo, en el Polo Norte, que es pura nieve blanca, él dice y habla, por ejemplo, de los animales de piel blanca y los animales de pieles oscuras. Él dice, en el Polo Norte es más factible que se exterminen a los animales con pieles oscuras, porque son mejor vistos. Los que son blancos siempre se confunden con la nieve, pero los pieles oscuras es más factible que esa especie sea exterminada. De tal manera que los genes para pieles oscuras comenzarán a separarse o desaparecer a través de esa persecución. Así que los genes de piel oscura son más propensos a demorar y a mejorar dependiendo de las condiciones que él tenga. Él dice, ellos van evolucionando y van mejorando su especie. Ellos dicen que todo es motivo de la evolución. Que en el principio habían dos masas grandes
que se chocaron, lo que llaman ellos la teoría del Big Bang. Dos grandes masas que flotaban en el espacio y se chocaron, y al chocarse ellos se fragmentaron y entonces formaron lo que se llama hoy día la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Y que la gran masa incandescente que era el Sol quedó en el centro y los demás quedaron girando alrededor del Sol. Y que la Tierra era también una gran masa incandescente, pero que con el pasar de los tiempos y por estar en ese sistema rotativo, ella se fue enfriando. Y entonces cuando vinieron los volcanes al botar lava y llegar a la superficie que estaba fría, inmediatamente se evaporaba, ese vapor subía, y entonces aquel vapor se condensó en los cielos, y entonces más tarde se precipitó en forma de lluvia y arrastró los elementos nutricionales del suelo hasta formar lo que se llama un caldo nutritivo. Y en ese caldo nutritivo entonces se formaron lo que se llaman los coacervados, animales unicelulares, y que en la medida en que fue evolucionando se tornaron pluricelulares, y posteriormente se formaron lo que se llaman los anfibios. Salieron del agua y empezaron a caminar fuera, pero con el tiempo fue evolucionando, y entonces el que caminaba así ahora iba enderezándose, unos con ojitos así de yonojuí y con un bocón grandote así que lo mueve para todas partes, y ya sin cola que también se le cayó, y como que se va levantando y que para tomar la fruta. Y entonces llegó lo que se llama el mono, y que posteriormente ese mono se le llamó Homo sapiens porque llegó a ser un hombre, y del mono salimos nosotros. Mono será él. Yo no soy ningún mono, ni tampoco salí del mono. A mí me creó el Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria a Dios. ¿Ah? La Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Yo estaba mirando que hay muchos motivos, hay muchas bases bíblicas para demostrar la grandeza del Señor. Tú sabes que la misma naturaleza nos está enseñando a nosotros. La misma naturaleza enseña que hay un creador. La Biblia dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que cada vez que tú te amaneces y te levantas y ves cuando el sol se levanta, y cuando las aves cantan, y cuando ves que los árboles se mueven, y cuando ves cada cosita de la naturaleza te está diciendo, hay un Dios que me creó, hay un Dios que me hizo. Mi Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Estaba mirando otra base
es la base de lo que Dios depositó en nosotros, el mismo espíritu. El mismo espíritu que Dios le dio al hombre, ese soplo de vida. ¿Quién le enseñó a los indígenas que había alguien superior? Porque los indígenas también, aunque adoren otra cosa, pero ellos saben que hay alguien superior, porque hay un espíritu dentro de ellos que dice, hay alguien superior. Están equivocados porque ellos empiezan a adorar el sol, pero ellos saben que hay alguien superior. Los griegos también lo sabían, porque colocaron todo tipo de dios y luego lo colocaron uno y una inscripción que decía, al Dios no conocido, pero sabemos que hay un Dios. ¿Sí o no? Reconocemos que hay un Dios. La Biblia nos describe otra forma, y es, por ejemplo, los hombres que habla la Biblia. Hay muchos hombres que tuvieron unas experiencias con Dios. ¿Sí o no? Isaías, por ejemplo. Isaías tenía la costumbre de ir al templo siempre a buscar a ese Dios. Y un día, cuando él entró al templo, dice la Biblia, en el día que murió el rey Usías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y la casa se llenó de humo, y habían serafines volando, y tenían 6 alas, y con 2 alas volaban, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y cantaban una melodía y decían, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales se estremecían. Él cuenta su experiencia. Y muchos hombres cuentan sus experiencias. Pero el hombre insiste en negar que Dios existe. ¿Y usted sabe por qué? Porque en la lógica de ellos dicen, no es razonable pensar que haya un ser que no se vea que existe. En su lógica dicen, no, eso no se puede. Ser que no se ve, no es, eso no se puede, porque esa es su lógica. Le quiero hacer una pregunta a usted. Este lapicero que está aquí, si yo coloco este lapicero aquí, en todo el punto de equilibrio, ¿usted cree que él se cae? ¿Qué le dice su lógica? Si lo pongo en todo el punto del equilibrio, ¿se cae? Vamos a ver. No se cae. Y si lo coloco aquí, ¿se cae? La lógica dice que se cae. Y si lo coloco así y le coloco un peso acá y lo coloco aquí, ¿se cae más rápido o no? ¿Qué dice la iglesia? ¿Se cae? Vamos a ver. Perdónenme ustedes. ¿Por qué no se cae? No se cae, no se cae. Que mi mano está mojada. ¿Por qué no se cae? Hermano, un pájaro está haciendo magia. Yo no estoy haciendo ninguna magia. Esto es una ley física. Si tú trazaras una línea recta aquí, te darás cuenta que el equilibrio no está por arriba, el equilibrio está por debajo. Perdón, voy a ponerme el cinturón porque se me cae el pantalón.
Es por esperar. Eso es lo que no entienden los científicos y los sabios, porque en su lógica no quieren entender. Pero así como ellos decían, no se puede, no se puede, no se puede, esta iglesia que ha experimentado a Dios dice, sí Señor, Él existe, Él es real, Él sí existe. Ellos no han entendido. El Espíritu de Dios es una fuerza poderosa, invisible y misteriosa que se asemeja al viento. Que aunque no se puede ver en su naturaleza, sí se puede ver en sus efectos. ¿Sí o no? Vamos a ver si ustedes ven. Voy a hacer una brisa aquí. A ver si ustedes la ven. Ahí va. Momentico. ¿La vieron? ¿No la vieron? ¿Cómo no la van a ver, hermano? Voy a ver si estos hermanos de este lado la ven. Ahí va. ¿La vieron? ¿No la vieron? A ver si los hermanos. ¿No la vieron? No se ve, ¿verdad? Porque en su naturaleza no se ve el viento. Pero miren sus efectos. Esta bomba que está aquí, ¿de qué color es? ¿Es grande o es pequeña? ¿Qué forma tiene? Parece un bombillo. ¿Es flácida o qué? ¿O es tesa? Muy bien. ¿Se cae con facilidad o se cae muy lento? Ahora mire esto. ¿Se ve? ¿Se ve? Mi querido amiguito, Dios no se ve en su naturaleza, pero en sus efectos sí. ¿Es pequeña? Grande. ¿De qué? Es color rosa, rojo, ¿verdad? Pero es como más claro o está lo mismo. Ah, claro. ¿Se cae lento? ¿Es tesa o es flácida? ¿Ah? ¿Esta bomba la puedo reventar? No puedo. Pero ya está. ¿Será que tiene poder esta bomba? Claro. Cuando una persona está llena del poder del Espíritu Santo porque Dios ha hecho algo, es una dinamita, hermano. Tiene el poder de Dios.
Mire usted. Así que eso es lo que ellos no entienden. Eso es lo que ellos no saben. La Biblia dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la Biblia dice, como tú, mire lo que le dicen a los sabios, como le dice el Señor a los sabios, esos que se la creen todas. El Señor le dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. Bendito el nombre del Señor. El Señor dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Yo le quiero decir a los ateos, a la gente que quiere negar la existencia de Dios, si Dios no existe, entonces, ¿quién fue que tocó mi vida y la transformó en un nuevo ser? Si Dios no existe, entonces, ¿quién fue el que me puso a hablar en otras lenguas según el Espíritu me daba que hablara? Voy a leer algo aquí, hermano, muy pendiente de lo que voy a leer. En Alemania, inicios del siglo XX, durante una conferencia con varios universitarios, un profesor de la Universidad de Berlín propuso un desafío a sus alumnos con la siguiente pregunta: ¿Dios creó todo lo que existe? Un alumno respondió valientemente: sí, Él lo creó. ¿Dios realmente creó todo lo que existe?, preguntó nuevamente el maestro. Sí, Señor, respondió el joven. Respondió el profesor: si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios creó el mal, ya que el mal existe. Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. Mire la conclusión tan rápida. El joven se cayó frente a la respuesta del maestro, que feliz se regocijaba de probar una vez más que la fe del cristiano era un mito. Y mire, otro estudiante, levantando la mano, le dijo: ¿puedo hacerle una pregunta, profesor? Lógico, fue la respuesta del profesor. El joven se levantó y preguntó: profesor, ¿el frío existe? ¿Pero qué pregunta es esa? Lógico que existe. ¿Acaso nunca has sentido frío? El joven respondió: en realidad, profesor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío es en realidad ausencia de calor.
Todo cuerpo u objeto puede ser factible de estudio cuando se posee o se transmite energía, mas es el calor y no el frío lo que hace que este cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total del calor. Todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Nosotros creamos esa definición para describir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor. Y existe la oscuridad, continuó el estudiante. ¿Existe la oscuridad, profesor? El profesor respondió, pues, es claro que existe. El estudiante respondió, la oscuridad tampoco existe, profesor. La oscuridad en realidad es la ausencia de luz. La luz la podemos estudiar. La oscuridad no la podemos estudiar. A través del prisma de Mitchell se puede descomponer la luz blanca en sus varios colores, con sus diferentes longitudes de onda. La oscuridad no se puede estudiar. ¿Cómo se puede saber qué tan oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en ese espacio. La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de luz. Finalmente, el joven estudiante preguntó al profesor, señor, ¿el mal existe? ¿El mal existe? El profesor respondió, claro que existe. Como lo dije en el inicio de la clase, vemos robos, crímenes y violencias diariamente en todo el mundo. Esas cosas son del mal. Entonces el estudiante respondió, el mal no existe, profesor. O a lo menos no existe por sí solo. El mal es simplemente la ausencia del bien. De conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Es igual a lo que ocurre con el frío, o cuando no hay calor, o con la oscuridad cuando no hay luz. El joven fue aplaudido de pie y el maestro, moviendo la cabeza, permaneció en silencio. El director de la universidad se dirigió al estudiante y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, me llamo Albert Einstein. ¿Sabe qué? Un día estaba un materialista dictando una cátedra. Pero resulta que cuando ese materialista dictaba esa cátedra de materialismo, llegó un hermano y se paró en la puerta a oír lo que él decía. Cuando el materialista terminó su discurso, él dijo, ¿alguien tiene una pregunta que hacer? Y todo el mundo estaba en silencio, pero el hermanito que estaba a la puerta levantó la mano. Allá hay alguien que va a hacer la pregunta. Venga, suba aquí. Y se subió. El hombre estaba vendiendo naranja y se guardó su naranja aquí. Así que cuando él subió, sacó el cuchillo y sacó la naranja. Y empezó a pelar su naranja ahí. Señor, va a hacer la pregunta, un momentico. Y después que peló la naranja, la partió por la mitad y empezó a comérsela. Señor, va a hacer la pregunta, un momentico, espere un momento. Bueno, si no va a hacer la pregunta, se baja, ya terminé.
Quiero hacer una pregunta. Diga la pregunta, dice: ¿la naranja que yo me comí era agria o era dulce? Y el hombre le dice: usted no me respeta. ¿Cómo es posible que usted me esté diciendo que si era dulce o era ácida? ¿Acaso yo me la comí? Y el hermano le dijo: ¿y usted con qué autoridad habla que no existe Dios si usted nunca lo ha probado? Pruebe el evangelio para que vea que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vea eso es porque hay un Dios aquí que merece la honra y merece la gloria y merece la alabanza. ¿Ah? Yo miraba cosas que Dios ha hecho, cosas grandiosas que yo he visto con mis ojos. Un día me invitaron a predicar a una iglesia, y la iglesia que me invitaron a predicar era una iglesia de tablas. Y cuando yo estaba predicando, se levantó una mujer con una niña en los brazos. ¡Ay, mi hija, gritando! Y una hermana se la quitó. La niña tenía un ronquido. Y yo le dije: hermana, traiga a esa niña. Claro, la bulla que ocurrió, la gente de esos barrios que son barrios populares, siempre la bulla y la cosa. Entonces, llegó una cantidad de gente, se paró en la puerta, a los lados del templo. Y yo le llamé, y entonces yo le dije: hermano, vamos a orar. Llamé a los ancianos y empezamos a orar por esa niña. Allá afuera la gente gritaba: lleven a esa niña al hospital, la van a dejar morir. Y hermano, un poco de ojos por las rendijas de las tablas, poco de ojos gritando allá, un poco de gente: lleven a esa niña al hospital, la van a dejar morir. Y la gente en la puerta. Hermano, y yo estábamos orando cuando de pronto la niña murió. Los hermanos me miraban a la cara y yo miraba a la niña. Los hermanos tomaban el pulso y dicen: hermano, se murió esa niña, hermano. Y la gente allá afuera: lleven a esa niña al hospital. Y yo estaba angustiado, estaba fría. Los hermanos me miraban y la gente gritaba. Y lo que hice fue que empecé a llorar, hermano. Lloraba y levanté mis manos al cielo y le dije: Señor, tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Tu palabra dice que tú no dejas a tus hijos avergonzados. Y empecé a clamar y a aferrarme en Dios, y le hablaba a Dios y hablaba de tú a tú. Pero cuando yo hablaba con Dios, hermano, yo oí la voz que me habló al oído y me dijo: mete tu dedo en su boca. Y cuando yo oí esa voz, abrí mis ojos enseguida y miré a la niña y le abrí la boca. Y le metí el dedo como me dijo el Señor y le estiré la lengua. Y cuando eso ocurrió, la niña volvió a la vida y empezó a llorar. La gente que estaba afuera corrió, llegó al altar y empezaron a decir: esta gente verdaderamente tiene un Dios todopoderoso. Esta gente tiene a Dios. Aleluya, aleluya. Hermano, si Dios no existe, ¿quién hizo eso? ¿Sabe que un profesor estaba en la universidad hablando mal del evangelio y diciendo cuánta cosa? Y un día dijo: vea, les voy a decir algo, estudiantes. Esa cuestión que habla la Biblia es pura basura.
Eso y que Moisés cruzó el mar y se abrió de par en par, eso no es verdad. Y él decía, se ha comprobado científicamente que en el Mar Rojo hay una cordillera que lleva una parte plana y que pasa al otro lado, y que el agua por allí pasa por los tobillos. Y que no, Moisés conocía esa parte y por ahí fue que los pasó. Y el estudiante cristiano lo miró y le dijo, profe, ¿cómo es que usted, oiga, eso está bueno, ¿cómo fue que usted dijo, profesor? Y el profesor le decía, no, es que el agua por donde cruzó Moisés el Mar Rojo, eso fue una estrategia, él sabía que había esa cordillera y pasó, la gente fue por el agua a los tobillos. ¿Cómo va a ser, profesor? Hombre, gloria a Dios, alabanza. El cristiano, gloria a Dios, qué bueno, gloria a Dios. Y el profesor lo miraba porque sabía que era cristiano y dice, bueno, ¿y qué es lo que te pasa? Estoy echando abajo al piso los argumentos y tú dices gloria a Dios, ¿qué te pasa? Dice, no, profesor, gloria a Dios, imagínese usted. Moisés pasó a los ancianos por el agua a los tobillos. Pasó a los hombres por el agua a los tobillos. Los niños con el agua, los animales con el agua a los tobillos. ¿Y cómo me explica usted que Dios haya ahogado a todo un ejército con el agua a los tobillos? Hombre, gloria a Dios, eso es grande. Eso es grande. Eso es grande, eso es algo grandioso. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Él está aquí en esta hora. Aleluya. Dios sí existe. Dios sí es real. A ese Dios amamos con todo nuestro corazón. ¿Sabe que a mí me invitaron a una iglesia? No, perdón, a una convención a predicar en Urabá. Y me fui a predicar en esa convención. Y cuando me fui a predicar a esa convención, allá estaba, creo que el hermano Evelio, estaba allá. Y después que terminó la convención, hubo un avivamiento tremendo. Y una mujer se sube a la plataforma y me dice, lleva un niño como de casi 3 años de edad en la mano. Y me dice, hermano Pájaro, yo quiero que usted ore por mi hijo. Y yo miré al niño y dije, sí, bueno, vamos a orar. Y me dijo, hermano, es que mi hijo es ciego, no ve. Y además mi hijo es sordo, no oye. Y además, hermano, mi hijo no habla, es mudo. Y además, hermano, el niño no camina, no puede caminar. Y yo le dije, pero mi Biblia dice que al que cree todo le es posible. Y allí invoqué el nombre del Señor sobre ese niño y ella se bajó de la plataforma. A los 15 días me fui a otro evento a Urabá y me hospedaron en la casa de esa hermana. Yo no me acordaba ya. Y me dijo, hermano Pájaro, siéntese. Me senté. A los 15 días. Sí, hermana, ¿qué más, hombre? No, bien, hermano. Y entonces dijo, fulano. Lo llamó. Y el niño de 3 años. Y me dijo, hermano, ya camina mi hijo, ya camina. Y me dice, hermano, usted ve que yo lo llamé. Y él vino porque ya oye. Y el niño llegó allá donde estaba y dijo, mamá, mi hijo ya habla. Y aquel niño llegó donde había un jarrón de flores y empezó a tocar las flores y me dijo, mi hijo ya ve. Y yo dije, sí, hermana, sí, hermano, ¿usted no se acuerda? Yo soy la mujer que subió ese día allá para que usted orara. Y ese Dios que no se ve
Ese Dios que no se ve hizo la obra en mí. Llénate de poder. Fuera enfermedad, fuera enfermedad, en el nombre de Jesús. Ese Dios dice: ante mí se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Engrandece lo que Él está aquí. Glorifica lo que Él está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. En este Coliseo de Valledupar.